te bendiga. Gracias por estar ahí del otro lado para poder seguir escuchando y estar atento a este estudio de la palabra que estamos compartiendo. Shalom para todos, ¿cómo les va? El Señor los bendiga. Qué bueno estar compartiendo la palabra de Dios, como venimos viéndolo en este tiempo. Aquel gran profeta llamado Daniel, ¿cómo pudo tener esa revelación de parte de Dios? Aquellas visiones, aquellos sueños, Dios lo usó en aquel tiempo. De la misma forma, Dios quiere usarte en este tiempo. Dios quiere agregar a tu vida conocimiento, como dice el apóstol Pablo en el libro de Colosenses y en el libro de Efesios, ¿no? Así que vamos a estar compartiendo. Hoy lo vamos a hacer de una manera diferente porque a medida que vamos leyendo los versículos los vamos a ir tratando de desmenuzarlo, de explicarlo. Y este capítulo en realidad tiene una explicación que es pura y exclusivamente histórica. Es histórico. Así que habíamos quedado, Maru, habíamos quedado Capítulo 8. en el capítulo 8 y en el versículo 4, si no es así, ¿no? Sí, así. Y podríamos volver a leer el versículo 4 para poder empezar. Dice, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Estos eran los medo-persas, los persas en realidad. Y hay dos características que están por encima de ellos, que dice que hacían lo que querían, que eran poderosos y nadie los podía hacer frente. Sin embargo, en el versículo 5 la cosa empieza a cambiar, la historia comienza a variar, ¿no? Y aquí empieza a manifestarse el tercer imperio. eh, y vamos a ver lo que dice el versículo 5 y el 6. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Bueno, aquí ya comienza a darnos una noción bastante amplia de cómo sería este imperio, el tercer imperio. Es el griego. En el momento que Daniel tiene esta visión, los griegos solamente son un par de islas que están en composición, ¿no? No hay ni señales todavía de lo que vendría. 200 años antes Dios está revelando a este profeta que, como lo vemos al final de este capítulo, Daniel no lo entiende esta visión, porque Dios no pretende que lo sepamos todo. Hay cosas que vamos a ignorar en esta tierra. El caso de Daniel es asombroso las revelaciones que tiene. Sin embargo, él no llega a comprenderlas todas. Pero bueno, volviendo al tema de los griegos, aquí hay algunas características que quisiéramos llevar un poco más de luz, ¿no? El versículo 5 dice, un macho cabrío es el nuevo imperio que viene. Bueno, esto está reflejado en esas imágenes que tiene Daniel del campo, ¿no? El macho cabrío es un ejército, es el ejército griego, y el origen viene del poniente, del oeste. Ahora, eh, hay dos características importantísimas en esto. La primera que dice es sin tocar tierra. Eso significa que venía casi sobrevolando al mundo, con una velocidad de conquistas impresionante, porque el ejército de Alejandro Magno se caracterizó o se vio que tenía una táctica que se basaba en lo práctico, en lo efectivo, en lo preciso. Un cuerno notable entre sus ojos, dice, ¿no? Este macho cabrío que se acerca tiene un cuerno, dice, un cuerno notable entre sus ojos, si no nos equivocamos, ¿no? Está diciendo así Sí. el versículo, estábamos leyendo el versículo 5, ¿no? 5. Como dice, la segunda parte.
Dice, La y tercera parte. aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Bueno, eso está hablando del comandante en jefe en ese momento, el hijo de Filipo, un gran general del ejército griego. El hijo de Filipo se llamó Alejandro Magno. Él es aquel cuerno notable que aparece en medio de los ojos. Está hablando de un rey, un conquistador como Alejandro Magno, que está rodeado de conocimientos, de sabiduría que tiene que ver con lo estratégico, con lo militar. Pero ahora vamos a ver cómo un hombre de esto llegó a conquistar el mundo antiguo y no pudo conquistar su propia vida, ¿no? Qué pocos somos sin Dios, diríamos absolutamente nada. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer, nada podemos hacer sin el Señor, no hay nada que podamos hacer. Y esto es glorioso, dice Pablo, lo que realmente me glorío es en el Señor, en su cruz, en su muerte. Qué bueno que es todo esto. Qué bueno que sea así también. Un cuerno notable entre sus ojos. Aquel cuerno notable, dijimos, Alejandro Magno, versículo 21 dice así. De este mismo Sí, capítulo por 8. favor, sí. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Ahí está. Es el rey primero, o sea, Alejandro Magno. A ese versículo vamos a recurrir un par de veces, ¿eh? Así que acá nos está diciendo el propio capítulo, nos está diciendo a qué se refiere. Le está diciendo a Daniel, pero como Daniel vive 200 años en este momento, atrasado, no tiene idea de lo que está hablando ahí, ¿no? El versículo 6 y 7 podríamos leer un poquito, a ver lo que dice. Dice, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Sí, los persas, los medo-persas fueron un ejército pesado, un ejército violento, pero no pudieron contra el ejército de Alejandro Magno. Alejandro Magno tenía un ejército más chico, más débil, pero mucho más práctico, más ágil, y pudo contra ese ejército, de tal forma que lo destruyó a ese imperio y conquistó el mundo. Alejandro Magno termina conquistando el mundo, dice la Biblia, ya moribundo y no pudo pararse después, ¿no? Los persas no pudieron pararse. Eh, Vamos al versículo 8 ahora, a ver lo que dice. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuernos, cuernos notables, hacia los 4 vientos del cielo. Bien, sí, acá nosotros lo que vemos es en el año 323, en su apogeo, Alejandro Magno muere a los 33 años teniendo producto de un descontrol y de abuso de drogas y alcoholismo, ¿no? No son las drogas, por supuesto, las que hacemos referencia hoy. Eran otras clases de drogas, pero eran drogas al fin. No nos olvidemos que estamos hablando de Grecia, ¿no? Un país que estaba adelantado en ese sistema. Así que muere Alejandro Magno y acá la palabra de Dios está dando a nos está dando a entender cómo fue este episodio de una manera simbólica, de una manera profética, ¿no? A través de simbolismo. Dice, aquel gran cuerno, del versículo 8 dice, fue quebrantado. Aquel gran cuerno fue quebrantado o quebrado. ¿Qué Quebrado. significa eso? Que significa que murió. Y no dice que murió porque tuvo algún problemita con alguna batalla, sino que fue quebrado. Dios mismo quebró ese cuerno, como luego vamos a ver otros.
más adelante. Así que luego de ese cuerno, dice ahí, salieron otros 4 cuernos notables. Y otra vez vemos el simbolismo del número 4, ¿no? Dice 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Siempre estamos hablando de los espíritus demoníacos eh, que están comandando, que están manipulando a los gobiernos de este mundo, ¿no? Esto nos da a entender que nosotros tenemos lucha, dice Pablo, no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra las personas. No, no son las personas las que se nos oponen, no. Son espíritus diabólicos, no son la filosofía, las políticas de ellos. Es que detrás de todo eso hay espíritus demoníacos que operan en todo eso y arman agendas políticas, filosóficas para que se lleven a cabo, como por ejemplo el divorcio, también podemos hablar del aborto, podemos hablar de la igualdad de géneros y un montón de cosas más, ¿no? Todas son cosas que la palabra de Dios nos enseñan, que son cosas que aparentemente como que humanamente están hechas para proteger y para arreglar la vida, pero no, hay un poder que nosotros no vemos en el cielo, en los vientos. Está hablando, cuando habla de viento, está hablando de espíritus demoníacos, principados que se están moviendo, que no le vemos, no lo vemos con nuestros ojos, pero que están presentes. Pablo nos enseña en la palabra también, nos dice que las cosas que nosotros no vemos son más reales que aquellas, las invisibles son más reales que las que vemos, ¿no? Es más, Dios dice que trajo de las cosas invisibles a las cosas que hoy podemos ver. Así que son cosas, son misterios, revelaciones muy importantes para nuestra vida. Acá nos dice que de los 4 vientos de esa clase de espíritu diabólico hay 4 cuernos que se levantan luego de aquel cuerno. Estamos hablando de que cuando muere Alejandro Magno, hay 4 generales que toman ese poderío militar que es mundial. Tenemos a Casandro, que se queda con Macedonia, se queda en casa. Tenemos a Ptolomeo, que se queda con Egipto y Palestina. Tenemos a Lisímaco, que se queda con Tracia y Bitinia, el Asia Menor. Y por último tenemos a Seleuco, que se queda con Siria. Pero acá no termina todo, ahora viene el asunto, porque queremos hablar de Antíoco Epífanes. No queremos avanzar un poquito más y que no dure tanto, ser un poquito más explicativo. Es difícil, pero vamos a tratar de hacerlo. Dice el versículo número, el versículo número 9, querida Maru, a ver qué dice. Dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Amén, sí. Del versículo 9 al 14, todo el escenario cambia. Esto confunde, trastoca a Daniel, lo pone en una situación de como en una enfermedad porque se preocupa Daniel qué va a pasar con la tierra gloriosa, que está hablando de Jerusalén. Algo va a suceder ahí. El escenario es Jerusalén. Fíjense, la Biblia dice que hay algo que sucede, un cuerno pequeño que crece mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y luego el versículo 10 dice de esta forma. Dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y de parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Bien, prepara este versículo si podés, que vamos a decir de Seleucida, de Seleuco, el cuarto descendiente se llamó Antíoco Epífanes IV. Vivió del año 175 al 163. Perdón, gobernó del año 175 al 163, tratando de llevar
una tiranía, ¿no? De llevar un caos y tinieblas sobre el mundo. Este hombre trajo mucha confusión. De hecho, el nombre que se pone, Epífanes, significa en griego Dios encarnado. Él creía que él tenía poder de atrapar el viento con sus manos. Era un loco de la guerra, perdónenme la expresión, pero realmente hizo cosas de una persona totalmente demente, ¿no? Y está simbolizado y es prototipo del anticristo. Del versículo 9 al 14, el escenario va a cambiar. Las características y acontecimientos del versículo 10 nos recuerdan Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, que nos dice de esta forma, hablando de Satanás. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Bien, es el poder que él tiene, que este hombre le es dado por el mismo enemigo lo faculta para que haga cosas terribles. Ahora, tengamos en cuenta una cosa, que Dios permite todo esto para que nosotros al leerlo podamos tener esa noción de lo que significa vivir en Dios, ¿no? Este hombre trae la apostasía y la prevaricación. La palabra de Dios nos dice, más que todo, sí, acá la palabra del Señor nos está explicando o nos revela algunos puntos, pero la historia nos dice mucho más acerca de este hombre, de cómo fue. El versículo 12 lo voy a leer, dice, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Esto nos hace pensar a la bestia, al anticristo y a la bestia, en el tiempo de la gran tribulación, donde la Biblia dice que da batalla, hace pelea, hace guerra contra los santos y los vence. ¿Cómo es eso, no? Que Dios permite a veces que el mal venza al bien, que a veces los buenos sufran por los malos, pero no es que Dios es malo, sino que el hombre ha cosechado o está cosechando o cosechará siempre lo que ha sembrado, ¿no? Siempre lo que hemos sembrado. Entonces, en este caso, el pueblo de Israel estaba en una situación bastante tibia. Nosotros acá lo que vemos es que este hombre quitó el sacrificio del templo. Este hombre marchó hacia Jerusalén luego de haber estado en Egipto y haber perdido prácticamente una batalla que prácticamente no se llevó a cabo porque ya estaban ahí los romanos ya empezaban a hacerse fuertes y le mostraron la mano dura. Entonces este hombre va hacia la tierra prometida, hacia la tierra gloriosa, y allí hace un desastre. Quitó el sacrificio del templo. Una fuerza diabólica expresada desde la autocracia, un control bestial y absoluto de este hombre, desprovisto de todo sentimiento humano. Este hombre no piensa en los niños, no piensa en las mujeres, no piensa en nadie, sino que empieza con una matanza tan cruel en el pueblo de Dios que aquellas personas que están viviendo en Jerusalén son muertos por él, personas santas, personas que eran sacerdotes, mata al sumo sacerdote, hace estrago. Pero fíjese en las características que tiene este hombre con lo que nos dice Pablo allí en 2 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 3. 1 al 3. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Implacables, dice, crueles, aborrecedores de lo malo, de lo De lo bueno. bueno, Aborrecedores de lo bueno, sí. ¿qué más dice? Sin afecto natural.
calumniadores, sin afecto natural. crueles. Son las características del anticristo, ¿no? Esta lista que nombra Pablo es la característica del anticristo. Cuando nosotros lo leemos y vemos las personas de hoy, y vemos los asesinatos, vemos los femicidios, vemos cuántos niños son violados, son muertos, cuántas, cuántas cosas están pasando en el mundo. Nosotros leemos estos capítulos y vemos que estamos viviendo en este tiempo. Es este tiempo. Es increíble que se ha perdido la sensibilidad, se ha perdido el amor por el prójimo, ¿no? Se ha perdido el respeto, respeto por la vida que no ha nacido, que tiene derecho a nacer. Ahora, cuando nace le queremos dar derechos y un montón de cosas, pero antes de nacer lo queremos matar. Queremos encontrar vida en Marte cuando no cuidamos las vidas que tenemos aquí. Es una locura lo que estamos viviendo, ¿no? Estamos queriendo salvar por las vacunas rápido para frenar el coronavirus, pero también por otro lado estamos promulgando leyes que matan a las personas. Entonces, lo que estamos viendo es lo que se vio en aquel entonces, de una manera, por supuesto, amplificada, de una manera mucho más, eh, mucho más, más monstruosa, digamos, por así decirlo. Y la palabra del Señor nos habla y nos dice que este hombre iba a hacer todo eso. Impone una imagen de Zeus en el templo, en el lugar santísimo. Cambia la adoración judaica por fiestas paganas. Mató al sumo sacerdote y ofreció el cargo del sumo sacerdote al mejor postor. Sacrificó un cerdo sobre el altar. Invadió Palestina en el año 171 a.C. y la subyugó por un periodo de 2300 días, como dice la palabra, hasta la purificación del templo, el día 25 de diciembre del año 165 a.C., cuando un grupo de judíos se levanta en contra y logran sacar a esta bestia de ese lugar. Así Dios le dio la libertad. A partir de ahí hay una nueva fiesta en el pueblo de Israel que empieza en el año 100, el día 25 de diciembre del año 165 a.C., la fiesta de la dedicación del templo. Eso lo vamos a ver en el libro de San Juan, capítulo 10, verso 22. Dice, celébrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Ahí está. Eso es Juan 10:22. 10:22. 10:22, por supuesto, el otro hemisferio, así que es invierno allá. Acá es verano en Argentina, pero del otro lado, allá en la Tierra Santa, es invierno. Ahí empezó a festejarse todos los años hasta el día de hoy la fiesta de la dedicación. Tiene otro nombre también, Yacuná, Jacuná, algo así. Así que acá podemos ver cómo este hombre terrible, Antíoco Epífanes, fue tan tremendo lo que hizo, tan demoníaco, que es símbolo del anticristo, ¿no? El versículo 24 y el 25 y 26, querida Maru. Dice, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causarán grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y, Ahí, hasta ahí. no, Sí, acá dice la sagacidad de este hombre. Dice, hará prosperar por la sagacidad que tendrá, que tuvo este hombre y que tendrá el anticristo, hará prosperar el engaño en su mano, ¿no? Y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Antíoco Epífanes muere podrido por dentro, perdónenme la expresión. Dice que las personas que estaban cerca de aquel personaje no podían llevar el cadáver.
del olor putrefacto que había. La palabra de Dios nos aclara acá y nos dice que no va a ser una guerra, no va a ser una peste, no va a ser los mismos una traición, sino que la misma mano de Dios lo destruyó. La misma mano de Dios lo destruyó. Eh, qué poco saben las personas que se meten con el pueblo santo de Dios, ¿no? Que Dios tiene misericordia, pero el día que Él dice acá se acaba todo, ese día es terrorífico. Así que lo que tenemos aquí en mano al final de todo es Daniel, que dice el versículo 27 de esta forma, para terminar. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Si no entendemos las cosas de Dios, bueno, será que hay cosas que nunca la entenderemos en esta tierra, pero hay que confiar en el Señor, hay que pensar que Dios está por encima de toda sabiduría humana. Y la orden para Daniel fue, tú guarda la visión. En el versículo 26 le dice, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Está diciendo que la escriba y que la deje guardada porque él iba a morir y esto iba a tener cumplimiento mucho, mucho tiempo después. Así que qué grande que es Dios. Podemos ver que su poder sigue estando intacto, que Él está en el control de los tiempos del hombre, porque Él no tiene, Él no está sujeto a tiempos. Vamos a orar un momento al Señor y le damos gracias. Querido Dios, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te damos las gracias porque podemos saber que solamente tú, Señor, tienes el control de todas las cosas. Gracias por revelar, Señor, esta palabra en nuestra vida. Gracias, Señor, porque podemos ver que tú lo que dices lo cumples. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en el peor de los momentos, sabiendo que estás ahí en el control de todas las cosas. Gracias, querido Dios. Bendecimos a todos los hermanos. Shalom para todos. Dios les bendiga mucho.